The Cars, una de las bandas más emblemáticas de la década de los 80 que alcanzó el éxito gracias a su estilo innovador y distintivo, que mezclaba elementos de la música pop, el new wave y el rock. Sin embargo, aunque The Cars logró cautivar al público con sus melodías pegajosas y envolventes, fue con una hermosa balada que realmente dejaron su marca en la historia de la música. The Cars se formó a mediados de los años 70 en Boston, Massachusetts, y estuvo integrado por Rick Ocasek en la guitarra rítmica y primera voz, Benjamin Orr en el bajo y segunda voz, Elliot Easton en la guitarra líder, Greg Hawkes en los teclados y David Robinson en la batería. The Cars fue una de las primeras bandas a finales de los 70 en incursionar en la corriente pop con una distintiva fusión de la guitarra y el sintetizador, dando como resultado un sonido que encajaba perfectamente en el creciente movimiento del New Wave. Para 1978, lanzan su álbum debut homónimo con el sello discográfico de Elektra Records, que se convierte en un éxito inmediato. Durante los siguientes años, The Cars logra una gran popularidad gracias al lanzamiento de otros discos que incluyeron una serie de grandes éxitos. Candy O en 1979, Panorama en 1980, Shake It Up en 1981. Tras un tiempo de descanso, The Cars regresa al estudio en 1983 para trabajar en lo que sería el álbum más exitoso hasta la fecha, Heartbeat City. La producción de este disco estuvo a cargo del prestigioso productor Robert Moodland, conocido por su trabajo con AC/DC, Def Leppard, Muse, entre otros. Durante este periodo, el líder y principal compositor de la banda, Rick Ocasek, describe una canción con una letra sencilla pero profundamente emotiva. Esta letra describe a un hombre que conoce cada detalle de una mujer y está siempre dispuesto a llevarla a casa a pesar de los conflictos. Esta conmovedora balada se destaca por una atractiva atmósfera electrónica que refleja el tono lírico con una melodía relajante y melancólica. Este tema se llamará Drive y será interpretado por el bajista y segundo vocalista Benjamin Orr. Sin embargo, la compañía discográfica no estaba muy convencida del potencial de la canción, ya que estaban acostumbrados a los temas bailables con un característico humor de la banda, por lo que les preocupaba que Drive fuera demasiado lenta y no lograra ser un éxito en la radio. A pesar de esto, Rick Ocasek insiste en que Drive era una de las mejores canciones que habían creado y convence a Elektra Records para que sea lanzada como sencillo. Finalmente, Drive se convierte en un rotundo éxito en 1984 y logra alcanzar el primer lugar en diferentes listas de todo el mundo. El auge de MTV en los años 80 también fue un elemento importante en el éxito de Drive, que contó con un video dirigido por Timothy Zaron, un actor de 23 años de edad que había ganado un Oscar como mejor actor de reparto en la película Ordinary People. Zaron había escuchado Drive antes de su lanzamiento y estaba fascinado por su melodía, por lo que es invitado por el mismo Rick Ocasek para dirigir el video. Para la filmación de este trabajo, Zaron eligió a la modelo checoslovaca Paulina Porizkova para interpretar a una pareja en crisis junto a Rick Ocasek, mientras se alternan imágenes de Benjamin Orr cantando sentado en un bar. Durante la grabación, Paulina Porizkova y Rick Ocasek desarrollan una gran atracción y terminan contrayendo matrimonio pocos años después. En 1985, Drive vuelve a liderar las listas de éxitos a nivel mundial, después de su uso en un comercial de publicidad para la campaña contra el hambre en África. Este video mostraba imágenes impactantes de niños africanos enfermos y desnutridos, que eran desconocidas por gran parte de la población.
Como resultado, Drive logra recaudar una gran suma de dinero que fue donada por el mismo Ric Ocasek a los organizadores de la campaña. En 1987, The Cars lanza su sexto álbum Door to Door, donde se intensifican las diferencias entre Ric Ocasek y Benjamin Orr. Un año después, The Cars anuncia su desintegración. Benjamin Orr y Ric Ocasek siguen su camino en solitario. Ambos eran grandes amigos desde la década de los años 60, pero se distancian por los conflictos durante la separación. Ric Ocasek ya venía desarrollando su carrera como solista desde 1982, en paralelo con The Cars. También trabajó como productor de varias bandas como Weezer, No Doubt, entre otras. Benjamin Orr también venía disfrutando del éxito de su único álbum como solista de 1986, The Lace, que incluye su éxito Stay the Night. Posterior a eso, Benjamin Orr participa en varios proyectos musicales hasta que en el año 2000 es diagnosticado con cáncer de páncreas. Ante esta devastadora noticia, Ric Ocasek se reconcilia inmediatamente con Benjamin Orr, pero después de varias hospitalizaciones, Benjamin muere el 4 de octubre de ese mismo año a los 53 años de edad. En el año 2005, Ric Ocasek graba la canción Silver como un homenaje a su amigo Benjamin Orr, y en el 2011 reúne al resto de los integrantes de The Cars para grabar lo que sería el séptimo y último álbum de estudio titulado Move Like This. Durante la gira promocional de este álbum, The Cars decidió no buscar un reemplazo para Benjamin Orr, como una forma de honrar su memoria y legado. En los siguientes años, la salud de Ric Ocasek también se iría complicando, y lamentablemente, el 15 de septiembre del 2019, Paulina Porizkova lo encuentra muerto en su departamento, debido a complicaciones cardiovasculares. Ambos tenían pocos meses de haberse divorciado. Y de esta manera se cierra el ciclo de una de las bandas más icónicas y populares de los años 80, que a pesar de su corta trayectoria, nos deja grandes clásicos que continúan deleitándonos hasta el día de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete para que no te pierdas una nueva consulta del Dr. Melómano. Hasta la próxima.